miércoles, y los que vieron esta transmisión, estamos empezando este año con una nueva visión para volver como a lo básico, ¿no? ¿Recuerdan eso? Volver a lo básico, recordar los principios, recordar el evangelio, recordar todo eso, que nos aventó una muy buena enseñanza este miércoles, ¿no? Que incendió Opel y la hizo girar, ¿no? Sabemos todo eso. Entonces, este miércoles empezamos con esa enseñanza y el siguiente miércoles vamos a seguir continuando con ella, pero hemos tomado también los domingos para empezar un libro, ¿okay? Un evangelio. Esta vez tomamos el evangelio de Marcos, ¿sí? Lo han ahí leído algunas veces, entonces queremos igual retomar desde lo básico, ¿no? También los domingos vamos a estar hablando sobre todo el libro de Marcos, que son como 16 capítulos. Nos vamos a aventar, si nos permiten, 2 meses y vamos a entrar de lleno a lo que es la Pascua, ¿no? Entonces está acomodado para que termine en ese punto. Entonces espero que hayan traído pues sus cuadernos, sus lápiz, su celular para apuntar, ¿no? Pero pongan ahí en no molestar y estamos listos, ¿amén? Una pequeña oración. Padre, te agradezco que tú me permitas estar hoy aquí en esta mañana, que pueda ser tu herramienta, Dios, para traer esta palabra a mis hermanos. Señor, me pongo delante de ti pidiéndote que abras el corazón de ellos, que abras su entendimiento, abre ese oído, Padre, para que puedan escuchar sobre ti. Porque al final, Señor, todo se trata sobre ti. Todo se trata, Padre, de ti y solo de ti. No se trata de mí, no se trata de la iglesia, no se trata de nadie más que de ti, Señor. Entonces esta mañana queremos escuchar de ti, Señor. Queremos escuchar de tu palabra, queremos escuchar de tu consejo, queremos escuchar de ti, amado. Abre ese entendimiento en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, ese título vamos a estar en Marcos 1, para que por ahí lo tengan. Vamos a estar en Marcos 1. Del 1 al 11. Vamos a estar en Marcos del 1 al 11. Y el título de este mensaje es El bautismo que lo cambió todo. ¿Cómo se llama? El bautismo que lo cambió todo. Y una de las formas más deprimentes de iniciar una conversación, una manera en la que usted diga, ¿sabe qué? Esta conversación sí me agüita de cochón, ¿no? Una de las maneras más deprimentes de iniciar una conversación es que alguien llegue y te diga, brother, ¿sabe? Odio ser el portador de malas noticias para ti. ¿Cómo te sientes, no? Antes de que te las digas, sientes que te derrumbas, ¿no? Sientes como que estás en lo más bajo. Si quieres escuchar, ¿qué te va a decir? Pero por otro lado nos animamos cuando alguien se acerca a nosotros y te dice, hey brother, oye, tengo muy buenas noticias para ti. Y ya te decía, me gané $1,000,000. Pero déjame preguntarte algo, ¿no? Piensen por un momento todos. Si estuviéramos caminando por la calle, a ver si Marcos está caminando por la calle, entonces, y no sé, y llega Jorge y me dice, hey, tengo unas buenas noticias para ti, tengo algo increíble para ti. ¿Cuáles serían esas buenas noticias, no? Ahora mismo que sería una muy buena noticia, que sería una noticia maravillosa. A ver, vamos con Marcos, ¿no? Marcos, ¿qué estaría pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo? Que dirías, esa es una noticia maravillosa. ¿Sí? ¿Me van a subir el sueldo? ¿Me van a quitar horas de trabajo? Gloria a Dios. No sé, ¿me van a dar un bono extra? No, es cosas así que uno empieza, ¿no? Tal vez tenga que ver con la salud, ¿no? Algún familiar que tú escuchaste que estaba mal y tú tienes mucho aprecio. Porque seamos sinceros, hay familiares a los que amamos y tenemos bastante aprecio, y hay otros que los amamos porque son familia, pero no tenemos tanto aprecio, ¿no? Pero sí. Imagina que quizás estás pasando y tienes un aprecio sobre un familiar y te da la buena noticia, te dijeron, hey, ¿sabes qué? Tu familia, ese que estaba en el hospital, que estaba a bordo de la muerte, se ha recuperado, ¿no? Ya lo dieron de alta. O el que estaba enfermo sanó, ¿no?
probablemente está pasando eso. O tal vez se trataría, como decía, de un aumento de tu trabajo. O quizás tu suegra se va de casa hoy mismo, ¿no? ¡Qué maravillosa noticia! No, ya se fue. Ya no va a regresar hasta el otro año. Pero ya en serio, ¿qué buenas noticias esperas tú en este momento? ¿Qué buenas noticias estás esperando? ¿Qué puede pasar por tu mente que diga, esta sería una noticia maravillosa? Esa sería una muy buena noticia. Mire, vamos a estar en el capítulo 1 de Marcos esta mañana. Ya sé que ya me puse a pensar, ¿no? Ojalá esto pasara. Pero vamos a estar en el capítulo 1 de Marcos esta mañana. Pero antes de entrar de lleno a Marcos, vamos a retroceder en el tiempo, incluso antes de que ocurrieran los eventos del capítulo 1, ¿no? Quiero llevarlos hacia atrás y destacar como algunos momentos importantes en la historia del Antiguo Testamento que generan una anticipación hacia lo que sucede al comienzo de Marcos, ¿ok? Entonces vamos a ir un poco más atrás. En Génesis 3 pueden ustedes apuntar o pueden ir, pero se lo voy a leer un poco. Después de que el pecado entra en el mundo, las consecuencias se están repartiendo, ¿no? Entra el pecado y pues usted conoce la historia. Yo creo que todos conocemos esta historia. Y luego, yo cuando veo esta parte de que las consecuencias se están repartiendo, veo como al Señor, como cuando usted regaña a sus hijos, no sé quién tiene más de uno, pero cuando yo agarro parejo, me pongo a Iker, alguna, vengan para acá los tres, ¿no? Cuando hacen algo malo, vengan aquí los quiero. Soy duro, que usted no crea. Y queda también dice, mi hermano se pega con una madre. Entonces, los pongo yo ahí a los tres y los regaño por lo que hicieron, ¿no? Entonces, cuando veo yo en Génesis 3, veo como a Dios equipando. A ver, hombre, mujer y serpiente, ahí los tienen. Vamos a repartirlo. No estoy hablando de la no. Entonces, ahí los tiene así acomodaditos, dice, no, porque está repartiendo las consecuencias. ¿Y qué pasa después de eso? Y esto es lo que Dios le dice a la serpiente, escuchen. Pondré enemistad entre ti, 3:15, y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dependiendo de lo que usted crea, de lo que usted haya estudiado, escuchado, esto ocurrió aproximadamente entre 6,000 a 10,000 años antes de Cristo, ¿ok? Está en ese margen. Quiero que lo tengan en su mente, pero no se me distraiga con otras cosas, ¿ok? Entonces, esta declaración ocurrió alrededor de 6,000 a 10,000 años antes de Cristo. No más como información, Cristo está en el medio, ¿no? Y de ahí para adelante estamos en 2025 años, ¿no? Se va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de Cristo hacia atrás se va contando igual, pero hacia atrás, ¿ok? 1, 2, 3, 4, hasta el año 6,000 donde ocurrió esto, pongámosle. Entonces, del año 6,000 hacia Cristo se va reduciendo el tiempo. Bien, entonces, vamos a ir también a Génesis 49. Jacob está en su lecho de muerte en esta parte y está bendiciendo a sus hijos. Él llega a Judá y eso es lo que dice en el versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del príncipe de entre sus pies, hasta que le llegue tributo, y a él será la obediencia de los pueblos. La promesa de un rey que gobernará y ordenará la obediencia de los pueblos. Hay otra versión que habla y que dice que gobernará la obediencia de las naciones, no se puede agregar, pero que habla sobre eso, sobre que va a gobernar a las naciones. Y esto ocurrió alrededor del año 1700 a.C. Ya vio como un brincote que se dio. Y también como una nota extra ahí como información. En la Biblia, en su Biblia, Génesis, nomás es el extra, esto no tiene nada que ver con esto. Pero Génesis 11 es la mitad de la Biblia. En tiempo, ¿ok? En tiempo, Génesis 11 es la mitad de la Biblia. Y es un cachito así, ¿no? En cuanto a hojas. Pero solo para que sepa por qué estamos en el año 1700 en este momento, antes de Cristo. Entonces, cuando Jacob hace esta declaración, era el año 1700 antes de Cristo. Bien, ¿me están siguiendo? Bien, número 24:17. Balaam está dando un mensaje. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Sí? Balaam es el que
que la burra le habló, ¿no? Y de alguna manera el Señor usó la burra para hablarle y se salvó de una muerte terrible porque un ángel del Señor lo iba a desviar, a captar, lo iba a matar, ¿no? Pero la burra pues el Señor lo ayudó para salvarlo. Entonces, ese mismo Balaam es una buena predica para esto. ¿Dónde está tu burra? Balaam está dando un mensaje. Y mire lo que dice en esta parte. Lo veo, dice Balaam. Lo veo, pero no ahora. Yo lo veo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Esto ocurrió aproximadamente en 1400 a.C. 6000 antes de Cristo, lo del pecado, ¿no? Lo de las consecuencias y todo. 1700, cuando Jacob estuvo repartiendo también dio un mensaje, perdón. Y luego 1400 con Balaam. O sea, ya ven, se habló de Mesías, después se volvió a hablar de Mesías y luego Balaam volvió a hablar de Mesías. En Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Esto ocurrió alrededor de 700 años antes de Cristo. Ya ven, ya se está acercando. Ahí está aproximándose, ahí va. Otros libros del Antiguo Testamento están llenos de la profecía sobre el Mesías. No tengo que leer todo. Realmente podría hacer aquí una lista enorme sobre esto. Pero eso también incluye a Zacarías, ¿no? Que fue alrededor del año 500 a.C. ¿Estamos? 500 a.C. Los últimos profetas, todos hablaban de la llegada del Mesías. Todos estaban hablando sobre el Mesías. Y entonces, acompáñame ahora sí a Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es todo, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio, el Evangelio, las buenas noticias, han llegado las buenas noticias, ¿saben? Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Las noticias que habían estado esperando por miles y miles de años, había llegado ahora aquí. ¿Ok? Había llegado ese Dios mismo, ese Dios hecho hombre, está aquí para hacer su obra en la tierra. Y no sé si usted se da cuenta, pero Marcos inicia con todo desde el principio, ¿no? Con todo, le avienta todo lo que se va a tratar su evangelio. Él avienta toda la carne al asador, ¿no? Como se dice. Desde el principio establece de qué se tratan sus escritos. ¿Okay? Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mire, le voy a dar también más información. Cada evangelio muestra como una manera diferente, muestra de una manera diferente a Jesús, ¿ok? Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bien, y cada uno lo muestra diferente a Jesús. Mateo lo muestra como un rey. Si usted lee Mateo, va a encontrar que está como, no es que no lo muestre de otras maneras, pero como que se enfoca un poquito en esa área. Marcos, el que vamos a estar estudiando, lo muestra como siervo. Y he aquí este asunto, ¿ok? No crea que dijimos, bueno, a ver, vamos a ver de la Biblia, cuál de ti me ha ido muy bueno. No. Se fue intencional escoger a Marcos. Deseamos que nuestra iglesia, que es una iglesia de humildad, una iglesia que ama el servicio, pueda ver a Jesús como siervo, ¿no? A Jesús que le encantaba servir, ¿ok? Es por eso que tomamos a Marcos, porque Marcos muestra a un Jesús como siervo. ¿Bien? Mateo lo muestra como rey, Marcos como siervo, Lucas lo hace como hijo de hombre y Juan lo hace como hijo de Dios. ¿Sí? ¿O ya los perdí? ¿Sí estamos agarrando de qué se trata? Mire, Marcos es el más corto de los evangelios, tiene 16 capítulos y la forma en que está establecido se mueve rápidamente de escena a escena. ¿A quién les gustan las películas de acción? Bueno, a mí me encanta, ¿no? A mí me fascinan, ¿no? Las películas de acción. A mi esposa no tanto, ¿eh? A ella le encantan más las románticas, entonces. Pero las de acción son las que me encantan. Esas en las que no te dejan ni respirar, ¿no? Que está rápido, está una escena de golpes y no sé qué. Y se acaba esa escena y en la siguiente cae sobre otra escena como de disparos y todo. Y ya cuando se calmó esa escena,
pasa otra escena igual de activa, ¿no? Así como escena tras escena es como hay algo. Bueno, Marcos es algo así. El Evangelio de Marcos, no Marcos. ¿Okay? Entonces usted va a mirar aquí eso. Va a encontrar en Marcos como él rápidamente está pasando de una escena activa a otra escena activa y luego otra escena activa. No deja descansar a Jesús. Mire, en otros evangelios ciertos pasajes tienen muchos detalles. Usted puede ver Mateo, Lucas, que hay en sobre una enseñanza tienen algo muy extenso. Pero Marcos probablemente encuentres a veces como 2 oraciones y es todo lo que dice, ¿no? Y usted lo puede ver. Y aunque tiene algunas enseñanzas de Jesús, el enfoque principal está en las acciones de Jesús en Marcos. El Evangelio de Marcos muestra realmente que Jesús no era simplemente un hombre de palabras. Él quiere mostrar a un Jesús que era un hombre de acción, un hombre de servicio, alguien que no solo era que se dedicaba a enseñar, sino que realmente se ponía en acción. A ver, ¿cuántos hombres y mujeres de acción hay aquí? ¿Cuántos hombres y mujeres de acción hay aquí? ¿No hay? ¿No hay mujeres de acción? A ver, voy a repetir otra vez, como que a lo mejor no escucharon. ¿Cuántos hombres y mujeres de acción hay aquí? Amén. Yo sé que sí, pues yo lo he visto en ustedes, nomás que tienen pena de decir, ¿no? Miren, Marcos diseñó la historia de Jesús como un drama de 3 actos. El primer acto está ambientado en Galilea, para allá, ¿ok? El siguiente acto está ambientado como en el viaje que hacía Jesús, ¿no? Todo el viaje de Jesús es el segundo acto. Y el tercer acto está ambientado en lo que fue Jerusalén, el otro extremo. Cada acto se centra en un tema, se lo voy a decir y entramos de lleno en todo eso. El acto 1, usted va a mirar, lo que está separado está del capítulo 1 al 8. Y en este acto todos están asombrados y se preguntan quién es Jesús. ¿Ok? Del 1 al 8 usted va a encontrar eso. Todos, wow. ¿Y este hombre dónde salió? ¿No? Todos así, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede ser posible que haga eso? O sea, se va a encontrar todo eso del 1 al 8, esa maravilla. Todos están maravillados con Jesús. Y escuche, el segundo acto es del 8 al 10. Los discípulos luchan por entender lo que significa que Jesús sea el Mesías. No agarran el rollo todavía, ¿ok? Hasta ahí, porque entendamos algo. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador, ¿ok? Un revolucionario, alguien que viniera como Rambo, ¿no? Con su metralleta y todo listo para la libertad. Ellos estaban esperando una libertad física, ¿bien? Entonces es por eso que a los discípulos se les complicaba entender quién era el Mesías realmente, ¿no? Y el acto número 3, vemos a un Jesús que se convierte en ese rey mesiánico, en ese libertador espiritual que ellos necesitaban sin saber que necesitaban. Entonces el libro de Marcos comienza con un profeta salvaje. El libro de Marcos comienza con un profeta salvaje que fue enviado para anunciar esas buenas nuevas. Y acompáñenme al 2 y 3. 1 del versículo 2 y 3 dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A ver, los de este lado han viajado últimamente, no el último año, los últimos años. ¿Han viajado a Ensenada? ¿Les ha tocado como ir allí a algún viaje o algo? De repente sí, hemos tenido, yo creo que en los últimos años tenido un viaje en Ensenada, ¿no? Ustedes también, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido de vez en cuando, último año un viaje en Ensenada. Bueno, yo creo que está de más decirle que cuando uno va como saliendo del valle, el viaje se convierte como en toda una aventura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se comienza esa aventura de esquiva los baches, o si no, estos te comen a ti, ¿no? Puedes incluso en ese camino dejar como tu llanta, ¿no? O tu río, es como una travesía. De repente ir a Ensenada por todo eso, y no se diga al sur, que está peor todavía. Imagínense si está peor. Entonces, ir a Ensenada se convierte en todo un rollo porque el camino está horrible, hay baches, hay todo. Dicen
dicen por ahí las malas lenguas que saben, que los policías saben cómo detectar al que va borracho, ¿no? ¿Sí? Porque uno que está sobrio, pues va a hacer zigzag, ¿no? Pero el que está borracho, que va derechito por la carretera agarrando todos los baches, ¿no? Ese es lo que he escuchado, ¿no? Las malas lenguas. Miren, pero ¿ustedes recuerdan una de las veces en las que nos visitó nuestro expresidente amado y querido AMLO? ¿Se acuerdan de esa vez que nos visitó? ¿Qué ocurrió? A ver, recuerden, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la gente encargada como el municipio, los gobernantes aquí? ¿Qué empezaron a hacer? Exacto, ¿no? Empezaron a rellenar baches, empezaron a pintar la carretera, empezaron a pintar los postes, los señalamientos, ¿no? Hasta los hospitales empezaron a remodelar, a acomodar, o incluso hasta el vagabundo que estaba ahí también la afeitaron, ¿no? Le pusieron ropa nueva, querían que se viera bonito para cuando viniera el presidente, ¿no? Y sí, pasó, así fue como ocurrió, ¿no? Entonces, en el pasado, los caminos no estaban pavimentados, obviamente, ¿no? Eran caminos en no muy buenas condiciones como deberían de estar hoy, pero eran caminos horribles. Y lo que ocurría es que cuando el rey llegaba a una ciudad, se enviaba un representante para asegurarse de que los caminos estuvieran listos para cuando él viajara, ¿no? El equipo de este rey se encargaba de retirar rocas que estaban en el camino, rellenar agujeros muy terribles, ¿no? Limpiaban los escombros que a veces había, acomodaban todo y todo eso acomodaban y alisaban todo el camino para facilitar el viaje del rey. Bien, eso es lo que hacían las personas para poder caminar el viaje del rey. Mire, desde el principio y a lo largo de toda la historia de Israel se ha prometido un rey. Durante cientos de años Israel estuvo entrando y saliendo en cautiverio. Yo cuando leo el Antiguo Testamento y todas las historias, es como que veo a Israel diciendo, libre, y de repente, libre otra vez, otra vez esclavo, libre, esclavo, ¿saben? Realmente así vi esta historia con Israel, porque así pasó con ellos. Ellos habían sido oprimidos por naciones extranjeras, pues toda su historia. El periodo de los profetas termina, ¿no? ¿Recuerdan? Termina el periodo de los profetas, y después que termina el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, no crean que eso pasó así. No crean que, inmediatamente, ¿cuál es el último? ¿Malaquías? Sí, termina Malaquías y inmediatamente ya tenemos Marcos y luego vemos la escena de Juan Bautista y luego hay todo, ¿no? Pero no es así, ¿ok? Pasaron 400 años del Antiguo Testamento, de la última vez que había un profeta que el Señor dio palabra a alguien, fueron 400 años. Y a ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le llaman el periodo del silencio, ¿okay? Hubo un periodo de silencio, que Dios no estuvo en silencio, pero simplemente se le habla así porque no hubo un profeta ni nadie de parte de Dios. Entonces eran 400 años en los que Dios parecía estar en silencio. La esperanza y la anticipación de un Mesías, generación tras generación, y de repente, después de 400 años, vemos en Marcos que él hace alusión a un hombre llamado Juan. Un hombre llamado Juan que estaba preparando el camino. Un hombre que estaba siendo el representante y abriendo los corazones de las personas para que el rey que había de venir tuviera listo el camino. ¿Amén? Quiero que entendamos esa parte. Mire, vamos a Marcos 4:8. 1 del 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Vemos que el método de Juan es el de proclamar un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Se escucha algo raro esta parte?
Pero tenemos que tener cuidado de no leer esto y pensar que Juan estaba predicando el perdón por el bautismo. O sea, ¿quieres ser perdonado? Ven y bautízate. No, no es ahí lo que está diciendo, ¿okay? No es eso lo que está diciendo. No se bautizaba para que fueras perdonado. No era así y actualmente no funciona así. Mire, Juan estaba bautizando a aquellos que se arrepentían de sus pecados. Y por cierto, el bautismo no era algo que se le ocurrió a Juan, no es algo que él dijo, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a empezar a mojar gente y le voy a llamar bautismo. No es algo que se le ocurrió a él, es algo que los judíos ya venían haciendo, ¿ok? Es algo que los judíos hacían, como para purificar a los conversos gentiles, ¿ok? Entonces es una práctica, el bautismo era una práctica común para ellos que ya se había visto. Entonces lo que hacía Juan es que usaba el bautismo de una manera en la que, ok, te arrepentiste de tu pecado, de tu vida, bien, ahora da el siguiente paso, el bautizarte, ¿no? Pero el mensaje radical no era ser bautizado. Quiero que entiendan algo. El mensaje radical no era ser bautizado, sino que era un arrepentimiento, un alejamiento completo del mundo y vivir para y en anticipación de la venida del Mesías. No es muy diferente ahora, ¿ok? No nos bautizamos para que el Señor nos perdone. No es eso. Si usted en su mente estaba pensando, no, pues yo soy muy malo y me voy a bautizar para que el Señor me perdone. No funciona así. Usted tiene que arrepentirse, usted tiene que entregar su vida a Cristo, usted tiene que ir y hacer lo que el Señor manda que hagamos. Y entonces, el siguiente paso es un paso de obediencia, el bautismo. ¿Bien? Pero volvamos otra vez a Juan. Dice que esto trajo mucho interés de las ciudades alrededor, ¿saben? Él estaba haciendo algo diferente. Entonces empezó a traer mucho interés de las ciudades. Toda Judea, toda Jerusalén acudían a él para ser bautizados, acudían a Juan porque ellos confesaban sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Ellos creían en el mensaje que traía Juan acerca del Mesías. Imagínense, alguien como Juan estaba impactando todo lo que era Israel, todo lo que era Judea. Todos ellos venían ahí para poder ser y escuchar sobre el mensaje, arrepentirse y ser bautizados. Miren, y aquí está lo loco, ¿ok? Aquí está lo tremendo. Porque Juan era un tipo raro, ¿ok? Juan era un tipo raro. ¿Quién de ustedes se cree raro? ¿No? Yo soy raro, yo soy raro. Pero Juan era un tipo raro, realmente era un tipo raro, no era nada normal. Juan vivía en el desierto y comía langosta y miel. Y usted diría, langosta, qué rico, ¿no? Me encanta el paprika y asadita, ¿no? No es esa langosta de la que usted está pensando, ¿eh? No es esa rica langosta del mar, no lo es. ¿Han comido ustedes chapulines? Yo creo que sí, ¿no? Algunos del sur, ¿verdad? ¿Han comido chapulines? Yo también. La última vez que comí estaba súper ácido y jamás lo comí. Entonces, pero pues a eso se refiere, pero realmente las langostas son más grandes que un chapulín, pero en esencia es un chapulín. Y decía que él comía langostas con miel, hasta eso, no era tan tirado al perro, decía, no, era un poco nice, hasta usaba miel. Yo cuando veo esto, veo que él hacía como, no sé, como si tuviera su tarro de miel como Winnie Pooh, y traía su langosta y decía así, ¡ay, qué rico!, ¿no? ¿A poco no era? Yo sí veo, de repente, pues decía langosta con miel, entonces usaba la miel como para darle saborcito a la langosta ácida. Entonces vemos a este hombre que era un tipo salvaje. Si usted se cree salvaje, si usted se cree rudo, este hombre era más. Este hombre sí era un hombre rudo y salvaje, ¿no? Ropa de pelo de camello, dice. Ropa de pelo de camello. ¿Cómo es su ropa? No, la mía es de poliéster. La mía es de algodón, ¿no? La mía es pura mezclilla, ¿no? No, ropa de pelo de camello. ¿Cómo hacías esa ropa, no? Cinturón de cuero probablemente hecho en su casa, ¿no? O donde él andaba, o a lo mejor agarró ahí la cola de un camello y se la puso, no, quién sabe. Pero era cinturón de cuero. Probablemente tendría un aspecto de vagabundo actualmente. Uno ve la descripción de Juan el Bautista y ¿qué se te viene a la mente? Como un vagabundo, ¿no? Alguien
que donde vas tú caminando en la calle y si él viene, tú te vas por la otra banqueta. No me digan que no, yo sé que sí. Evitas, ¿no? Evitarías. Imagínate que Juan viviera, lo evitaríamos completamente, ¿no? Le evitaríamos, le sacaríamos la vuelta a Juan por el aspecto. Pero ese hombre salvaje con ese aspecto estaba impactando a la gente, ¿no? Estaba limpiando el camino, estaba preparando el corazón de las personas. Ese hombre salvaje con poco buen aspecto, por no decir con mal aspecto, estaba abriendo el camino para el Mesías. Imagínense, si él así lo podía hacer, ahora usted que se mira más nice no podría hacerlo, ¿no? Usted podría hacerlo sin duda alguna. Pero miren lo que dice, miren este profeta salvaje del desierto. Escuchen lo que Jesús dice de él en Mateo 11:11. Se lo voy a leer o pueden tomarlo como nota. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque estaba muy enfocado en su misión de preparar los corazones de la gente para recibir a Jesús. A él no le importaba que comía, ¿no? Realmente a él no le importaba que comía. A él no le importaba su apariencia, no le importaba su vestimenta, no le importaba si usaba Nike, no le importaba si usaba Louis Vuitton, qué sé yo, no sé ni cómo se pronuncia. No le importaba realmente si usaba playeras buenas, ¿no? De las mejores marcas. Realmente no le interesaba. Porque su mente estaba fijada en preparar el camino para el Mesías. ¿Okay? No era un erudito extraordinario, no era un maestro de la ley, como los fariseos, no era un atleta de alto rendimiento como yo, tampoco, no era así. No era una estrella de película tampoco, no era un director ejecutivo, era un hombre que creía que su vida debía ser acerca de la proclamación de aquel que vendría a traer la salvación al mundo. Y saben, para él eso era lo que importaba. Eso era lo importante para él. Si usted lo lee, se da cuenta que eso era lo importante para él. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros actualmente podríamos actuar de la misma manera? ¿Cuántos podrían vivir solo comiendo chapulines sin miel? Yo no. ¿Cuántos podríamos vivir para compartir el evangelio a todos los que nos crucemos en nuestro día? Mire, incluso si sabemos que no seremos bien vistos por los demás, incluso sabiendo que nos van a tachar de aleluya religiosos, ¿no? Hablas de Cristo y rápidamente sacan las uñas a la gente, ¿no? Te tachan de religioso, te dicen, ¡ay, viene el aleluya! ¿No? A Marta seguro ya lo tiene como aleluya en el trabajo. Alumar, pues, ¿no? Entonces, de verdad, ¿quién de nosotros se atrevería, ¿no?, a que nos llamen los locos aborregados, ¿no? Porque la verdad, allá afuera son muy buenos para aprender a todos, sobre todo los cristianos, nos dicen de todo, nos hablan. Pero ¿quién de nosotros estaría dispuesto a hablar del Mesías, a hablar de Cristo, a hablar de Jesús, a hablar de la cruz, de la salvación, a hablar de ese sacrificio, sin importar lo que pase, sin importar lo que te digan, incluso sin importar, eso hablaba el otro día con Marcos, sin importar que te metas en un aprieto en tu trabajo, ¿no? Que te metas en un aprieto con tus amigos, con el vecino. Mi familia es muy católica, ¿okay? Mi familia que está en Sinaloa, son todos muy católicos. Tengo una tía, que no tiene idea, de hueso colorado, ¿no? Y es de esas que todos los domingos está en la iglesia también y hace todo, está involucradísima. Y la verdad, mi mamá se pega un round sobre Biblia con ella. Usted conoce a mi mamá que no se queda callada, ¿no? Y por eso, cada vez que digo que la suegra se va de la casa, él dice amén. Entonces, ¿verdad? Hablar, incluso yo creo que muchos de ustedes tienen familia católica, es parte de nuestra cultura. Entonces, bueno, ni modo, pues no le va a gustar a tal familia, pero yo voy a hablar de lo que realmente hizo Jesús en la cruz, ¿no? Voy a hablarle sobre qué es la salvación, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a la incomodidad, a lo incómodo? Estamos dispuestos a que nos señalen,
por tal de hablar del evangelio a la gente de nuestro reino. Escuchen y miren la vida de este hombre. Miren cómo vivía, cómo estaba, cómo se vestía. La verdad es que son de esas veces en las que no le importaba nada, solo estaba enfocado en su misión, que era preparar el corazón de las personas para Cristo. Entonces, volvemos al versículo 7 y veamos cómo se desarrolla esto, ¿ok? Ese es el mensaje que Juan está predicando y que está llevando a la gente al arrepentimiento. 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Miren, nomás como contexto, para que tenga un poco más de contexto cultural, había un dicho rabínico, ¿no? Un dicho de maestros que está fechado después de Cristo, muy probablemente en el mismo tiempo de Cristo. Dice que afirma que los discípulos, todos los que eran discípulos, o sea, los discípulos eran aquellos que eran alumnos del maestro, ¿no? Todos los discípulos debían hacer por sus amos todo lo que hace un esclavo, ¿ok? Los discípulos debían hacer todo lo que hace un esclavo. Ellos debían hacerlo por su maestro, excepto una cosa: desatar sus sandalias. Eso era simplemente demasiado pedirle a un judío que lo hiciera por otro judío. Era denigrante, era una cosa extrema. Ellos hacían todo lo que un esclavo hacía, menos desatar las sandalias de su maestro, ¿okay? Así que, esposos, si su esposa le quita el zapato, el tenis, agradezcanlo enormemente, ¿no? ¡Qué bendición! La mía no, pero yo espero que las quieras. Entonces, vemos a Juan, pero Juan tenía razón en la relación con Cristo. Miren. Él afirmó que no era digno de hacer la tarea más degradante personalmente para el Mesías. Juan tiene una perspectiva apropiada sobre la autoridad, sobre la prominencia, sobre quién era Jesús. Él es tan grande. Para Juan, él tenía a Jesús como es, ¿no? Él es tan grande, él es tan poderoso, él es tan santo, él es tan maravilloso, él es tan increíble que ni siquiera yo puedo ir a desatarle las sandalias, ¿no? Él es el todopoderoso y yo soy un grano de arena, decía él, ¿okay? De esa magnitud. Él lo miraba de una manera increíble, por el cual él no se sentía digno. Entonces, en Mateo, él usa esto para predicar la grandeza de Cristo, ¿no? Pero Marcos deja un poco del mensaje fuera de su relato, porque dijimos que Marcos, pues, como que no entra mucho en detalle. Después usted puede leer en Mateo capítulo 11, ahí él añade juicio para aquellos que no se arrepienten. Pero volvamos otra vez con Juan. Él está hablando, ¿no? Él dice: el que viene es mucho más grande que yo, ¿no? Ustedes ven algo increíble, le dice, van a ver algo increíble porque el que viene es sorprendente. Y algo está pasando aquí, escuche, algo está pasando aquí. Porque sigue diciendo Juan, pero el bautismo que el Mesías está trayendo va a ser un bautismo más poderoso, va a ser un bautismo por medio del Espíritu Santo. Imagínense, quiero que lo meta en su mente a Juan hablando, diciendo, pero va a venir él, yo los bautizo con agua, les echo agüita, ¿no? Pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y la gente no entendía qué era eso, ¿no? Yo veo a gente diciendo, ¿qué? ¿Cómo que alguien más increíble que Juan? Porque Juan hablaba con autoridad. La gente venía a él porque sabían que era enviado de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que va a venir alguien más increíble que Juan, ¿no? Alguien que va a ser un bautismo del Espíritu. Yo sí miraba a gente diciendo, la verdad es que no sé qué está hablando este hombre, pero yo lo quiero, ¿no? Yo quiero eso que él está diciendo. Y entonces, mientras Juan estaba, hable y hable, y que va a venir, y que él es increíble, que él es grandísimo, yo no soy digno de desatarle las sandalias, y la gente viene, ¿no? Porque dice la Biblia que se empieza a ver mucha gente, vienen a él, y son esas veces como un concierto, ¿no? Cuando está como la euforia hasta arriba, y Juan está hable y hablando sobre quién era Jesús, lo increíble, y toda la gente, va a venir.
entra en escena, ¿no? Entra en escena Jesús. Ni siquiera las películas de Hollywood podrían hacer una entrada tan increíble, ¿no? Como Jesús después, porque escuchen, esto de lo que Juan estaba hablando, había antes que él 400 años de silencio. ¿Cómo cree usted que él iba a saber que Jesús iba a estar ahí? 400 años de silencio. Y de repente él habla sobre la venida de Dios, sobre la venida del Mesías y todo, y la gente está emocionada y hace la entrada, ¿no? Fíjese, métalo en su mente, 400 años había. Si yo sé que usted no recuerda, bueno, las mujeres sí, pero los hombres no recordamos lo que hicimos ayer, ¿no? Ahora imagínense 400 años en silencio y luego entra Jesús en escena, ¿no? Y eso es increíble porque Juan bautiza a Jesús. Vamos al 9:11, por favor. 1:9-11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquel a quien ni siquiera creía digno de desatarle las sandalias. Y cuando Jesús sube, los cielos se abren de par en par. ¿Usted puede ver esa escena? Miren, no era un fenómeno como metafórico, no era como algo subconsciente, no era como que algo que la gente creyó, no era algo simplemente que alguien se imaginó. De hecho, es algo que sucedió y de alguna manera física y tangible fue algo que pasó. ¿Quién es el niño? El Espíritu Santo desciende del cielo como una paloma, ¿ok? Lo escuchó cuando estamos leyendo. Vamos a leer otra vez porque creo que no lo vio. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchen, eso realmente sucedió. Vean la escena. Jesús entró y después de 400 años de silencio, algo asombroso, que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Oh, pero no se queden solamente con eso, ¿no? Porque también dice que hubo una voz audible, una voz alta del cielo. Habló el Padre, ¿no? Después de 400 años de silencio, desde el cielo habló el Padre, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Afirmando y reafirmando quién era Jesús. Y eso es algo que usted quiero que tome esta mañana, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos presentes e involucrados aquí. Aquí, esta parte es la confirmación y evidencia de la Trinidad. Bien, es algo que en esta iglesia creemos, es algo que nosotros no lo entendemos en su magnitud, realmente no lo entendemos. Le puedo explicar lo que yo entiendo, pero no lo entiendo. No hay nadie que pueda entenderlo en su magnitud. Pero si la palabra dice que así es, en eso creemos entonces. La Trinidad. Eso creemos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está. Bien. Entonces es algo que yo quiero que usted se quede con eso. Agárrelo, sepa. Cuando alguien le pregunte: ¿qué es lo que tú crees? Bien, bueno, vamos al libro de acción, ¿no? Vamos a Marcos y te voy a mostrar en qué creo. ¿Ok? Entonces aquí vemos la Trinidad. Y no es solo que Dios habla, sino que afirma a Jesús en ese momento. ¿Ok? Miren, todo este evento, todo este evento es como una especie de encargo de Jesús. Él ha estado un poco callado durante los 30 años, ¿no? Porque sabemos que Jesús empezó a los 30 años, ¿bien? Entonces como que estuvo callado un poco en todo ese tiempo. Él vivió como un hombre, aprendió su oficio de carpintero,
experimentó todas las dificultades de ser un humano durante esos 30 años y ahora es el momento. Usted ve aquí, ve a un Jesús en el que ahora es el momento. Es hora de que el mundo sepa quién es Jesús. Él salió a escena. ¿Okay? Ha llegado el momento de que el Mesías sea presentado. Y dígame usted, qué manera tan increíble de presentar al Mesías al mundo, ¿no? Alguien que está hablando sobre ti, alguien que está hablando de una manera increíble y luego entra en escena, ¿no? Después de 400 años hace una entrada espectacular, ¿no? Magnífica. Y no solo porque Él entró cuando hablaban de Él después de 400 años, sino porque el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Y del cielo se escuchó esa voz reafirmando quién era Jesús. ¿Se da cuenta de todo esto? ¿Todo esto que pasó? Entonces era hora de que el mundo supiera quién era Jesús. Los cielos se abrían, el Espíritu descendía sobre Él y Dios hablaba desde los cielos. ¿Puede ponerse sobre sus pies, por favor? Ese es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, de Marcos, el Hijo de Dios. Este es el acto 1, esta es la escena 1 de las buenas nuevas de Jesús. Y esta mañana yo les vuelvo a preguntar a cada uno de ustedes. Les vuelvo a preguntar, ¿cuánto de Juan el Bautista tenemos en nosotros? ¿Cuánto de Juan el Bautista tenemos en nosotros? Y dejemos una cosa muy clara. Nosotros no podemos salvar a nadie, ¿ok? Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvar a nadie y no lo haremos. El Espíritu Santo atrae a las personas hacia Él. Sin embargo, tenemos un papel que desempeñar. Cada uno de ustedes que ha decidido seguir a Cristo tiene un papel importantísimo que desempeñar, ¿ok? Cada uno de ustedes que ha decidido entregar su vida a Cristo tiene que desempeñar un papel como el de Juan el Bautista. Cada uno de nosotros tenemos que ser un Juan el Bautista. Tenemos que desempeñar ese papel, preparar el camino para Cristo, porque nosotros no vamos a cambiar a las personas, pero vamos a preparar el camino para que aquel que puede hacerlo lo haga en ellos. ¿Ven? Ese somos nosotros. Toquemos el corazón de las personas a través de nuestra manera de vivir. ¿Okay? Quitemos los escombros del corazón de la gente hablando palabras de bendición, palabras de edificación. Rellenemos los baches en el corazón de la gente a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Bien? Y al igual que Juan el Bautista, debemos proclamar a Cristo al mundo que nos rodea. Porque entendamos esto, no es una buena noticia lo que vamos a decir. Es la mejor noticia de la historia. Es la mejor noticia de la historia. ¿Sabe? Usted no va a compartir una buena noticia. Usted va a compartir la mejor noticia de la historia, de la humanidad. Ese es Jesucristo, Hijo de Dios, ofreciendo redención a través de su sangre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra.